Participemos. Vamos a despertar porque los domingos, los jueves vienen medio cansados, que la pega. Y esto acá, y esto allá. El sueño. Trata de Efesios 6:11, con el versículo conocido. Acecharnos constantemente. Y Primera de Pedro 5:8 trata de devorarnos. Exacto. Son las 4 cosas que trata de Satanás de hacerlo por medio de los conflictos, por medio de los problemas que se generan, los roces que hay y que no sabemos tratarlos espiritualmente, ¿cierto? Y que por lo contrario empezamos a enojarnos, a aislarnos, a separarnos, a dividirnos, aislamos a alguien o nos aislamos nosotros mismos. Y el primer aislamiento que vimos, y no hemos terminado, vimos la semana pasada, ¿cierto? Hablamos del aislamiento físico, ¿cierto? ¿Qué quiere decir físico? ¿Ah? Siéntate, Santiago. Vaya con la mamá. ¿Qué entiende usted por aislamiento físico? Apartarse, pero ¿de qué forma? Sí, oiga, pero quiero desarrollo. ¿Ya? De compañerismo. Ya. Amén, eso. Hablamos de Jueces 18:7, ¿cierto? De la ciudad de los de Lais, ¿cierto? Lais, ¿eh? Sí, Lais. Que era una ciudad que vivían tranquilos, apartados, nadie los molestaba, tenían su agricultura, ¿cierto? Era un valle precioso y no había vecinos cerca. ¿Y qué pasó con los espías danitas? Lo vieron, dijo, estos son fácil de atrapar, fácil de ganar. Y fueron en busca de su hermano y fueron y la conquistaron. Eso es lo que pasa en nuestra vida, ¿cierto? Cuando nos creemos que estamos bien, tranquilos, en paz, es cuando nos relajamos, bajamos la guardia y Satanás, ¿qué hace? Llega y se aprovecha. Que es lo que ya vimos que trata de hacer. Somos terreno fácil. El orden de Dios siempre ha determinado, el carácter de Dios y el mandato de Dios, que el hombre no esté solo. Ya sea en una relación afectiva o en una relación espiritual. Dijo al hombre, haré una mujer ayudónea para que no esté solo, ¿cierto? Dice, no es bueno que el hombre esté solo. En Eclesiastés dice que mejor son 2 que 1. A los discípulos los envió a trabajar juntos. A los 70 los envió de 2 en 2. Y Pablo, ¿cierto? En su epístola hablaba del trabajo en conjunto. Y cuán bueno era eso. Dijimos que algunos de nosotros no queremos creer esto, no queremos practicar esto, pensando que solo estamos mejor, mejor es estar solo que mal acompañado, ¿cierto? Y ese es un dicho del mundo que lo traemos a la iglesia, lo traemos a nuestras vidas. No tengo compañerismo con esto, con este sí, con este no. ¿Por qué? No hablo con nadie, no me relaciono con nadie. ¿Y qué tiene eso de malo? ¿Y qué tiene de bueno? Dijimos, ¿cierto? ¿De dónde nace esa actitud? Esa era la letra A, ¿cierto? Los que están tomando nota. ¿De dónde nace esa actitud? La primera que vimos nace de un carácter que no se ha desarrollado lo suficiente. Dijimos que Pablo, en los capítulos previos de 1 Corintios, habla de 2 personas, de los que se dejan guiar por la sabiduría de Dios y los que se dejan guiar por la llamada sabiduría del mundo. Pero en Corintios 3, él establece una tercera categoría, una categoría de los creyentes carnales. Son creyentes, son hijos de Dios, pero carnales, debiendo ya ser maestros, ¿cierto? Debiendo ya estar comiendo el alimento sólido, siguen tomando leche, como el Marquito que ya tiene que ir dejando la leche, le queda poquito y adquiriendo el alimento sólido. Eso es natural para un bebé, pero ya muchos llevamos mucho tiempo en las iglesias y no deberíamos ser bebés. Pero retrocedemos, avanzamos, retrocedemos, avanzamos, y así estamos en nuestra vida espiritual. ¿Y qué pasaba en la iglesia de Corintio? Había disensión y partidismo. También habían celos y contiendas. Todas estas cosas eran de creyentes maduros, ¿cierto? No, ¿cierto? Eran de creyentes inmaduros. Y en Gálatas también las menciona estas características como las obras de la carne, no como las obras del Espíritu. Dice que estas son obras malas, que el Hijo de Dios no tiene que hacer.
lo que hablamos directamente con el aislamiento es que lo practicamos por nuestra inmadurez espiritual, debiendo ya tener un carácter más avanzado o crecido. Y el problema es que, como dijimos, no está hablando con recién convertidos, habla de hermanos que llevan tiempo en la iglesia. La Biblia nos habla de que debemos tener la precaución de nuestras vidas, de no caer en una confianza en sí mismo, ¿cierto? Que el que esté firme mire que no caiga. Está la inmadurez, está tu inmadurez que te lleva a causar divisiones. Y el que causa divisiones quedará solo y será juzgado por Dios. Hablamos del Proverbio 6, donde Dios dice que abomina el que siembra la discordia. También la segunda que vimos, de por qué, de dónde nace esta actitud de separatista o de aislamiento físico. ¿Cuál es la segunda que vimos? Por prejuicios o idea preconcebida. Ya, qué bueno que estén tomando nota y se acuerden. Y leímos Romanos 14, ¿cierto? Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y al otro le dijo, ¿y tú por qué, al fuerte, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, débiles y fuertes, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí vimos lo que significaba el tribunal de Cristo, el de Dios, y si usted se acuerda, qué bueno. Si no se acuerda, se pierde una buena enseñanza y una buena aplicación. Lo que hacemos con nuestros prejuicios o ideas preconcebidas es crear aislamiento físico de mis hermanos más débiles o los criticados, y el de los criticados en contra de los juzgadores. Nos hacemos apartarnos mutuamente de la comunión, nos etiquetamos, nos encasillamos. Yo no hablo con Jorge porque Jorge es así, ¿cierto? Y todos sabemos cómo es Jorge, ¿para qué dar más ejemplos? Entonces, ¿eso qué hace? Que lo aislemos, o yo me aíslo de él, ¿cierto? Físicamente y no comparto con él. ¿Eso es bueno? No, ¿cierto? No es parte de la palabra del Señor ni del carácter de Cristo. Todos los creyentes somos responsables delante de Cristo de mantener la unidad física y no ser tropiezo a nadie. Y a veces los hacemos tropezar, ¿cierto? Le colocamos toda la pierna para que se caiga. Porque todos vamos a dar cuenta delante de Dios y de nuestras actitudes carnales y juiciosas. Y ahí quedamos, ¿cierto? Hermana Cecilia, ahora sí. Dígame si ahí quedamos. Confírmeme. El llanero solitario, claro. Pero nos quedan más actitudes, ¿cierto? No, esa fue la última actitud que vimos, ¿cierto? Sí, ya. Ahora vamos a la tercera actitud, hermanos. Y se la mencioné nomás. Por legalismo recalcitrante. ¿Se acuerda que la mencioné? ¿Ah? Esa palabra tan enredada. No la puedo escribir. Recalcitrante. ¿No la conocen? ¿Tú la conoces más? Para mí era desconocida. ¿No? Hermana Carmen la sabe. ¿Sí? ¿Qué es? Es como una característica que no puede dejarse algo muy fuerte, entrenado en la persona Te estoy viendo, hermano Daniel. Ya. A ver, explícanos. Ilumínanos. Es un adjetivo de una persona que se mantiene firme en sus decisiones. Canon. Le puso abajo. ¿Ah? Obstinado. Obstinado. Lo que dijeron obviamente está bien, es la definición completa, pero para que les quede en su cabecita, es una persona obstinada, empecinada. ¿Ya? Por el legalismo obstinado que tenemos muchas veces, por el legalismo empecinado que tenemos muchas veces en imponer cosas. Eso crea aislamiento. Vamos a ir a Romanos 15. Romanos 15, versículo 1 al 6. Romanos 15, verso 1 al 6. Amén. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. 15, versículo 1 al 6. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí.
porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros os mismos sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Levántense todos los que son fuertes espiritualmente. Van a pensar, no se preocupe. Si se va a levantar, ya le va. ¿Qué pasa? No está mal decirlo, ya no voy a entrar a criticar si se cree fuerte o no, si total, si se cree fuerte, bien, pero mire que no caiga. Ese es el único temor que hay, ¿cierto? No es malo decir, ¿sabe que yo me siento bien, cimentado en este momento, estoy bien en mi vida, estoy bien con el Señor? Bien, no se confíe solamente. Pero ¿qué dice acá? Así que los que somos fuertes, con respecto a qué punto, a lo que acabamos de ver anteriormente, a los prejuicios y ideas preconcebidas del capítulo anterior, del versículo 14. Así que los que somos fuertes, ya haber visto lo del capítulo anterior, debemos soportar y no agradarnos a nosotros mismos. Debemos pensar menos en lo que podemos lícitamente hacer y más en la forma de cómo nuestra conducta afecta a otros. O sea, mis derechos de lo que yo puedo hacer no deben estar por sobre lo que afecta a la otra persona, a mi hermano débil, digámoslo así, o al recién convertido. Debemos sobrellevar las flaquezas de mis hermanos débiles. La palabra que acá dice soportar, ¿cierto? ¿Qué significa soportar o cómo entendemos la palabra soportar? Aceptar, ¿ya? Paciencia, ¿ya? ¿Ah? Paciencia, ¿ya? Tolerar. Esa es de la que más se usa y esa es la que estaba esperando. Esa es la que más se usa. Tolerar. Pero ¿saben lo que aprendí yo al estudiar esto? Que no está hablando de ninguna de esas. No está hablando de solamente tolerar, no está hablando de solamente aceptar, no solamente de ser paciente. La palabra soportar en su idioma original dice basta sein, que involucra más que simplemente tolerar, como nos indican otros pasajes de la Biblia. Habla más bien de ayudarnos en una actitud de amor, no de resignación u obligación, porque a veces nos ayudamos por resignación o por obligación, pero habla en amor, o sea, involucra más que soportar, sobrellevar. ¿Qué es sobrellevar? Es tomar su carga, hermano Manuel. Y ya, hermano Manuel, usted la lleva en este hombro izquierdo y yo la llevo en el hombro derecho y la llevamos juntos. Eso es sobrellevar, ¿cierto? Cuando hay otros versículos dice sobrellevar las cargas de los unos de los otros. Acá está hablando en ese contexto. Entonces, no está hablando que yo tengo que soportarte, hermano Cristian Nova, y tolerarte como soy. Está hablando de que yo tengo que ayudarte en amor a sobrellevar tu carga, ayudarte. Y ahí entra la paciencia y la consolación que vamos a ver ahora. ¿Me entienden? Es diferente. Nos involucra que demos un poco más de nosotros. Un poco más. Dice el versículo 2 al 4, dice, cada uno de nosotros agrade, haga todo cuanto pueda agradar al otro, ¿cierto? A su prójimo en lo que es bueno para edificación, no para su propia gratificación, sino para la edificación de su hermano, para su crecimiento. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, y ahí tenemos el ejemplo máximo. Si Cristo no se agradó a sí mismo, ¿qué nos queda a nosotros? Cristo no vivió para agradarse a sí mismo. Antes bien, como está escrito, ¿cierto? Dice, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Eso está basado en el Salmo 69, verso 9. Y en Marcos 10, 42 al 45, ¿qué dijo Cristo ahí? ¿Qué enseñanza muestra ahí? Que Él no vino, sino que vino para servir, ¿cierto? Y para dar su vida.
muestra que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y esto es lo que espera de sus hijos. Al mencionar esto, Pablo está colocando, este es el precedente que tienes, hermano. Tu precedente, la vara que tienes es Cristo. Qué menor, ¿cierto? No soy yo su ejemplo, no es usted mi ejemplo, es Cristo. Así que cuando usted busque agradarse, acuérdese de Cristo, a ver si le va a gustar seguir empecinado, obstinado en lo que está haciendo, en agradar a su carne. Acuérdese de Cristo que se sacrificó hasta la muerte por usted y no buscó su propio bienestar. Dice, porque las cosas fueron escritas. ¿Fueron escritas para qué? Para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, para que por la paciencia y la consolación, ¿cierto? Por el consuelo y la paciencia de las Escrituras, tengamos esperanza. Es decir, esto quiere decir que no debemos pensar que por estas palabras de la Escritura, que tienen íntima relación con Cristo, van a ser inaplicables para nosotros. Hay que entender algo. El sacrificio de Cristo es inaplicable para nosotros, ¿cierto? Ya no hay sacrificio como el que Cristo en la cruz hizo. Y la salvación que Él otorga, yo no la voy a otorgar, ¿cierto? Pero, ¿sabe que usted puede aplicar del sacrificio de Cristo, hermano? Usted puede aplicar, los padecimientos no lo va a poder aplicar, porque fueron exclusivamente suyos, pero los motivos que lo impulsaron, el espíritu con que los sobrellevó y el principio general en toda su obra, es decir, que el sacrificio de sí mismo en bien de otros, sí lo podemos aplicar. Podemos aplicar los motivos, ¿cierto? El espíritu con que los sobrellevó y el principio sacrificial que Él tuvo, lo podemos aplicar. Podemos tener el carácter de Cristo, podemos adquirirlo. No vamos a padecer igual que Él, porque Él ya padeció por nosotros. De esa forma, digo yo, y con tamaño resultado. Pero sí, lo que lo impulsó se puede aplicar a nuestras vidas. El sacrificio y el bienestar del otro por encima del propio. Eso sí lo puede aplicar a su vida. Él es el modelo perfecto y más hermoso. Así toda la Escritura que se relaciona con los padecimientos de Cristo es para nuestra instrucción. Y por cuanto el deber de soportar de parte de los fuertes para con los débiles requiere la paciencia. Y esta a su vez necesita la consolación. Todas aquellas escrituras que hablan de la paciencia y de la consolación, particularmente de la paciencia de Cristo y de la consolación que le sostuvo en sus sufrimientos, nos suministran la esperanza. ¿De qué? Cuando habla de esperanza, ¿de qué está hablando? ¿Ah? ¿María Cecilia? No. Según todo lo que estamos diciendo. ¿Ah? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Cuando habla de la esperanza, según el contexto obviamente, está hablando de la venida del Señor Jesucristo. Entonces la paciencia y la consolación nos ayudan mientras esperamos el día bendito cuando venga nuestro Señor. Y esas nos van a ayudar cuando nos hagan falta. Versículos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, acá está directamente hablando o dando un atributo de cómo es Dios. Hay un Dios en el versículo 13 que dice que el Dios de esperanza, y el versículo 33 habla del Dios de paz, y hay muchos otros nombres y atributos que se dan a Dios. Dice que os dé para que estéis unánimes según Cristo Jesús. Esa unanimidad obviamente no es en todo, porque no tenemos que estar unánimes en lo malo, pero sí en lo que es correcto, sí en lo que es bíblico, sí en lo que es espiritual, debemos mantener la unidad. Sí lo que, como dice el versículo, lo que es según Cristo. Entonces todo lo que dice la Escritura debemos estar unánimes. Según el modelo excelso de aquel cuyo deseo obviamente era no hacer su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que le envió, como dice Juan 6:38. ¿Para qué? A una boca, la mente y la boca de todos nosotros, todo nuestro ser,
Den gloria de común acuerdo. ¿A quién? A Dios, a su nombre, como dice el versículo 6. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el aislamiento? Es importante que no aislemos a nadie y no nos aislemos nosotros mismos por creernos algo fuertes. Me creo fuerte. Que al tomar esa actitud dejamos de ser. Cuando mi firmeza espiritual se transforma en soberbia, en engreimiento, dejo de ser fuerte espiritualmente. Cuando actuamos así, dejamos de ser fuertes en los caminos del Señor. Nuestra vida, nuestras convicciones no se pueden imponer de manera absoluta sobre aquellos que están creciendo y haciéndose fuertes en los caminos del Señor. El otro día hablábamos con la hermana Cecilia, ¿cierto? Hablábamos del joven que llegó. Qué tan inoportuno sería que decirle, ya, pues usted ahora es salvo, entonces saque ese garito, ¿cierto? Nos reíamos, ¿cómo tan desubicados? Pero a veces somos así, somos desubicados y no nos damos cuenta. Imponemos algo a un recién convertido. Y no podemos hacer eso. Eso es ser desubicado en buen chileno. Desubicado. Es meter las patas a fondo. Porque no podemos imponer. ¿Qué tenemos que hacer? Sobrellevar la carga. ¿Qué quiere decir? Entonces yo ahora, como soy hermano fuerte, ¿cierto? En el comienzo yo, empiezo a instruirle, a discipularle. Y le voy, por medio del discipulado, le voy enseñando lo que es bueno y no agradable al Señor. Incluso por medio del discipulado, yo no impongo a la gente. Y le digo, mire, esto es bueno. Pero a su tiempo usted lo va a entender y va a poder cambiarlo. Ahora, si se demora 10 años, hay otra cosa. Pero estamos hablando de un tiempo prudente, ¿cierto? Un tiempo objetivo. Pero nuestro carácter legalista o impositivo debe ser gobernado por el carácter de Dios. Un carácter que me enseña a amar a mi prójimo, a tener paciencia en mi comunión con otros y a consolar. Cuando habla de consolación, habla de exhortar, animar o alentar a mi hermano por medio de las Escrituras. Por ningún motivo a aislarme de ellos o a aislarlos de la comunión. ¿Cuántas veces aislamos a hermanos por el simple hecho de que no hacen lo que yo practico? ¿Por qué no mejor le ayudo a entender lo que es bueno? Pero como hemos dicho, ayudar no es imponer. No es imponer. Entonces, ¿cuántas veces aislamos a alguien porque no tiene la práctica que yo tengo? Es que ella no se pone la falda. Es que ella no se pone el velo. ¿Que el velo me hace más espiritual? ¿La falda me hace más espiritual? No. Es bueno. Es algo que creemos. Pero no quiere decir que voy a ser más espiritual porque me pongo la falda, pero por dentro estoy haciendo otras cosas. Y pierdo toda espiritualidad igual. Entonces no puedo imponer. Y eso a veces nos cuesta. Y eso incluso a mí me costó mucho tiempo. Yo cuando siempre he dicho que era corta cabeza, no, tienes que hacerlo, no, es un proceso. Y ahora estoy en esa etapa. Estoy más corazón de abuelita, es un proceso. Hermano, usted lo ha escuchado en sus casas, bien, a su tiempo usted va a cambiar. Estoy cambiado. Ya que no lo dicen ustedes. Son bromas, ¿no? Es que después voy a... Ya. Sigamos. La cuarta actitud. ¿Por qué aíslo con facilidad de la comunión? Por pensamientos diferentes. Esa es la cuarta actitud. ¿De dónde nace esa actitud? Porque tengo pensamientos diferentes. Filosofía, ¿cierto? No precisamente hablamos de doctrinas cardinales o radicales. Eso es otra cosa. Y ya la hemos visto. Vamos a, hermano Jorge, por favor, ayúdeme. Filipenses 2.2, hermano Cristian, Amós 3.3 y yo voy a leer Filipenses 3.15. Ese va a ser la base, Filipenses 3.15 es como la base de este punto. Complementan Filipenses capítulo 2, verso 2 y Amós 3.3. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Amós 3.3, lo sabemos, pero léalo igual, hermano. ¿Encontramos? Andan dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Andan o andarán? Andarán dos sí. juntos. Eso. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Así con esa intención, hermano. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo?
Filipenses 3:15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ahora se quieren parar los perfectos, ¿no? Pero entiéndase bien, es un sinónimo. Vamos a bajarle a la categoría a la palabra. Así que todos los que somos perfectos, uno dice, no, me quedó grande la palabra, pero no. Está hablando de los desarrollados, los que ya no son niños en Cristo, o carnales, y que sirven o quieren servir de alguna forma mejor a Dios, ¿cierto? Que dice que deben seguir adelante en su carrera espiritual, trabajar junto a sus hermanos. Las partes deben hacer lo que está a su alcance para trabajar juntos y no separarse por ningún motivo que no sea espiritual, como dice el contexto de Amós 3:3, ¿cierto? El contexto habla de que hay que separarse si no hay algo espiritual. Si hay algo poco espiritual. El resultado de una desigualdad espiritual tan radical hace que los caminos se separen y se acabe el compañerismo, pero algo radical. No un pensamiento, no una convicción que no me va a quitar la salvación y no me va a quitar el compañerismo, no. No me va a dejar en la tierra y al otro en el cielo, no. Estamos hablando de pensamientos, como recién dimos unos ejemplos. No se puede aislar simplemente de su hermano porque no piensa igual a usted. O si no estaríamos todos por nuestro lado. Porque no todos pensamos igual en muchas otras cosas. En Filipenses muestra que habiendo llegado a una medida de fe, sigamos adelante. O sea, tenemos un parámetro, tenemos una armonía, tenemos un sentir en cierta forma. Hemos tenido reuniones, ¿cierto?, donde hemos determinado cuál es el sentir de la iglesia. Y aquellos que no participan de eso se han ido o lo han aceptado. Pero tenemos un parámetro nosotros, ¿cierto?, objetivo de cuál es nuestro sentir y hacia dónde queremos ir. Pero hay pequeños detalles que nos diferencian. Hay conductas que nos diferencian. Usted hace en su casa de alguna forma que no le condena, pero yo hago en mi casa de otra forma, que tampoco me condena. ¿Cierto? Eso no quiere decir que yo debo aislarme, ¿cierto? Debemos seguir adelante porque tenemos un parámetro. Hemos llegado a una unidad. La única opción de apartar a alguien es cuando esa doctrina es fundamental en el cumplimiento de nuestro llamado. Se debe aislar a los que crean divisiones, y lo hemos visto ya en los domingos en la disciplina, ¿cierto? Vimos pasajes como Romanos 16, 17, versos 17 y 18, Tito 3, 10 y 11, ¿cierto? Lo ocioso. Pero y el pasaje más contundente de 1 Corintios 3, 16 y 17, en el que Pablo dice que Dios destruirá a la persona que destruya la iglesia. La iglesia es una posición muy apreciada por Dios. Y ay de la persona que le hace daño. Ay, ese ay, como dice en Isaías, vamos a ver más adelante, son ay de dolor, de aflicción, mucha que te va a doler. Eso está queriendo decir. Pero no debemos ser nosotros los causantes del daño, porque mi hermano no entiende algo como lo entiendo yo, o piensa diferente a mí. No es motivo para separarlo de mi comunión, o yo separarme de él. ¿Me entiende? No es motivo. Si prende la tele el domingo, no me voy a separar de él. Le voy a instruir, ¿sabe qué es mejor guardarse de eso? Pero no es motivo de que, no, es un, no sé, es un blasfemo, es un hereje, es un, no sé, cualquier cosa que se le ocurra. No. Está bien. Dios le mostrará lo que es más santo y cómo se debe guardar el día. Pero no es una doctrina que requiera que yo lo discipline y lo excluya de la iglesia. ¿Me entiende? Es un ejemplo. Esas son las actitudes. Ahora vamos a ver la letra B, las consecuencias del aislamiento físico, porque tanta carnalidad algo provoca, ¿cierto, hermano Cristian? No puede quedar ahí la carne sin provocar algo. Tiene que haber una consecuencia. Vamos a ver entonces las consecuencias del aislamiento físico.
Entonces, obviamente, este aislamiento de la comunión física que adopto contra alguna persona, y en especial con mis hermanos de la iglesia, los cuales, si soy realmente espiritual, me harán bien, y hemos dicho eso, es dañino no solo para la comunión de un cuerpo que tiene que estar en un solo sentir y unidos en todos sus sentidos, sino que también trae consecuencias a nivel personal. El estar solo no es bueno y no hay necesidad de querer practicar o tener tal conducta. No está en el Espíritu de Dios que lleves una vida solitaria, y no está en las Escrituras tampoco que estés solo. Entienda algo, hermano mío. El que se aísla no es espiritual, aunque sí lo crea ser. Lo que dice Dios es todo lo contrario. El joven que se aísla de sus pares no es más espiritual, no es más conservador. La dama que no participa de la reunión de oración no es que sola consigue mejores resultados o peores resultados, no es así. El varón que no comparte las reuniones y estudios de varones no es que tenga todo bien en su hogar y en su vida. El creyente que mejor se queda en su casa, para los que están viendo la grabación, no es que sola consigue mejores resultados, Dios le habla mejor en su casa. Y así por eso mejor dejo de congregarme y lo veo todos los días por Facebook. En ningún lado de las Escrituras habla de que estar solo es bueno y aislarse es bueno. Así que considere bien su aislamiento en todo lo que dijimos. Porque no es bíblico. Por los motivos por los que lo hace. Pronto una de estas vidas, al estar tan solo, al no compartir, será engañada por Satanás. Será devorada por Satanás. Al abandonar el compañerismo, que es bíblico. Yo pensaba en las iglesias de Hechos. Y ese es nuestro ejemplo. Sí, ahí parten todas las iglesias. De ahí para arriba. Compartían todos los días. Todo el día. Y sabe que no solamente compartían, hacían reuniones espirituales o hacían los cultos como le llamamos nosotros. Compartían. Tenían compañerismo. Cuando hablan del partimiento del pan, no solamente habla del partimiento del pan de la cena. Habla del partimiento del pan de tener una oncecita. De comer algo. De compartir. Entonces, ese es el espíritu de la iglesia en ese tiempo. Ese es el espíritu que ahora no se puede tener porque no, es que la vida es diferente. Es lamentable, nosotros caemos en ese error y la hacemos diferente. A mí me gustaría compartir. Me gusta compartir, me gustan las reuniones. Me gustan los martes los varones, aunque a muchos no les gusta. A mí me gusta. Es bueno estar con mi hermano y pelear con ellos. No. Algunas de las consecuencias que padecemos al tomar esta mala conducta. Eclesiastés 4.8. Vamos a ver la primera consecuencia de la letra B. Es trabajo sin objetivo. Eclesiastés 4.8. La consecuencia que tenemos es un trabajo sin objetivo. ¿Para qué trabaja? Se pregunta uno. Todos los lunes, ¿cierto? Se levantan los hermanos. ¿Por qué estoy trabajando? Y ahí uno mira para el lado. Ah, ya sé por qué. Y siente, ahí está, otro motivo más, ¿cierto? Yo me levantaba los lunes a las 3 de la mañana o cuando viajaba a las 4 de la mañana y decía, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y ahí miraba todo, ya sé, ya. Ya sé por qué. Pero acá, el aislado, ¿cierto? El que se separa de la comunión, tiene un trabajo sin objetivo. Eclesiastés 4.8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. ¿Cuántas de las cosas que hacemos a veces son vacías? No tienen ningún objetivo o resultado que llene mi corazón. Y más cuando obviamente nos hemos desviado de la voluntad de Dios. ¿Cuántas de esas cosas, haga memoria, que hizo o que está haciendo tal vez,
no llenaron su corazón. Fueron vacías. No tuvieron ningún sentido. Fue un mal negocio. Fue un mal trabajo, un mal desempeño. Y se afanó tanto y lo procuró tanto. ¿Y cuál fue el resultado? 4-8. Ya. Ya. Enciéndale el... Ya. ¿Cuántas de esas cosas, cierto, no hemos visto en nuestra vida? Y perdemos todo ese tiempo. Y perdimos ese tiempo. Y ya no se puede recuperar. ¿Cierto? Porque sabemos lo que realmente llena nuestro corazón. Y es estar bien con Dios y es hacer la voluntad de nuestro Padre. Y como Él manda y como Él instruye. Y todo lo que eso conlleva, ¿cierto? De estar bien con Dios. Muchas veces hacemos cosas y sabemos que Dios no está en eso. No escuchamos o dejamos actuar al Espíritu con total libertad en nuestras vidas. Pero, ¿a quién le puedo compartir del fruto de mi trabajo si estoy solo? Y quiero estar solo. Aquí dijimos al principio del aislamiento físico y dijimos, algunos dicen, ¿y qué tiene de malo? ¿Y qué dice Jehová acá? Todo eso es vanidad y duro trabajo, inservible para tu propio provecho y nada más. Entonces, ¿de qué sirve, hermano? ¿Con quién me puedo gozar si no tengo a nadie por causa de mi decisión? Por mis acciones separatistas. Somos como ese rico insensato, ¿cierto? Que hemos estudiado otras veces de Lucas, que se llenaba y llenaba de riquezas para supuestamente disfrutarlas carnalmente. Pero ¿qué le dijo Dios? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será lo que has hecho, hermano? ¿De quién será? Si lo has hecho para tu propia vanidad y para tu propio bienestar. Y dijimos recientemente que no debemos agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a los otros. El juicio de Dios para aquellos que han perdido el orden de lo correcto es una muerte en pobreza, sin Dios. Por el contrario, el que aprovecha de enriquecerse con Dios vivirá eternamente lleno de sus bondades, porque aprovechó de trabajar a la manera de Dios. Es peligroso ver a un joven que busca enriquecerse y comprar esto y comprar aquello, todo para él. Es peligroso ver a una actitud de un joven así, porque Eclesiastés le pregunta, ¿de qué aprovechará? Si no quiere compartirlo con nadie, si no hay proyecto de familia, si no hay proyecto de esposa, si no hay proyecto de hijos, esa soledad física te traerá insatisfacción. Eclesiastés 6:7. Eclesiastés capítulo 6, verso 7. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Puedes hacer todo lo que quieras hacer, joven, pero si no tienes un proyecto de vida, no te vas a saciar. Vas a ir a dormir en tus billetes, ¿cierto? Como muestra el mundo, que eso es el sueño de todos. Nadar en una piscina llena de billetes, como está mi hermano Daniel hoy día. ¿Ah? Pero ¿de qué va a aprovechar? ¿De qué va a aprovechar? Vaya a preguntarle a los ricos si disfrutan, ¿cierto que no? Claro, viajan, comen, compran, pero llegan a su hogar y no hay nadie. No hay nadie. No hay satisfacción en lo que hace y nunca la habrá. No habrá satisfacción en lo que hace en los... Perdón. No habrá satisfacción en lo que hace en los caminos del Señor. Si todo lo que hace, valga la redundancia, lo hace solo. Ay del solo, dice Eclesiastés. Ay del solo. Entonces, una de las consecuencias de yo aislarme físicamente, ya sea con un proyecto de vida o en la comunión eclesiástica, hace que yo tenga un trabajo infructuoso, sin objetivo, sin resultados que puedan glorificar a Dios y yo también disfrutar de aquellos. Eso produce, ¿me entienden? ¿Me ven? Pasamos al segundo. Otra consecuencia, produce una seguridad carnal, o sea, una falsa seguridad. Produce una seguridad carnal. Mano Manuel, ¿leyó ya o no? ¿No?
Lucas capítulo 18, verso 9. Produce una seguridad carnal o confianza en sí mismo. Lucas 18 también. Vamos a tener que ir a poner el audífono. Verso 9. A uno que confía en sí mismo como justo y menosprecia a los otros, dijo también esta palabra. Ahí nomás. ¿De qué parábola estamos hablando? ¿Se acuerdan? Fariseo y el publicano, ¿cierto? ¿Estamos bien? Fariseo y el publicano. No me mira así, pues dígame que sí. Sí, pues el subtítulo aquí dice. No tiene, por eso no duda, ya. ¿Eso, cierto? ¿Estoy bien? Sí. Ya, que hoy día repasé rápido, así que... ¿Cómo que yo? ¿Usted sabe todo lo que estudié para predicar el domingo? Así que no me diga yo. No, bueno, todo lo que ya estudié ya. Ya. Hablamos de menospreciar y hacer separaciones entre unos y otros. En este caso, hermanos de la iglesia. Dios trae una consecuencia a aquellos que confían en sí mismos como justos, como rectos, a aquellos que tienen la actitud de este fariseo, esa seguridad carnal y para nada espiritual. Te hará caer en tus propios errores. Provocarás consecuencias para tu vida de las cuales no serás librado si no te arrepientes. Cuando uno se considera estable o firme o tiene confianza en sí mismo, ¿sabe lo que atrae para sí? Atrae dolor y soledad. Isaías 47. Esto lo leímos un poco en otros estudios. Isaías 47. Isaías capítulo 47, verso 8 al 10. Se preguntan los de internet, ¿por qué repite tanto? Algún día sabrán cuando vengan al culto. Ya, llegamos a Isaías 47, verso 8 al 10. Oye, pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Aquí le está hablando directamente a Babilonia, ¿cierto? Se aparta del simbolismo de la Virgen y le habla directamente a Babilonia como una señora que por designio divino iba a quedar viuda y sin hijos. Esto está aludiendo a que iba a quedar sin rey y sin habitantes. Iban a ser muertos o cautivos en un futuro próximo. ¿Por qué fueron ellos así? Por su jactancia, que llegó a una arrogancia. Se jactaron tanto, se confiaron tanto, que se ensoberbecieron. Fueron arrogantes, insolentes en su vida, declarando que fuera de ellos no había más. ¿Y quién ocupa esa frase? ¿A quién le pertenece? Lo enseñé esa vez que prediqué. ¿A quién le pertenece esa frase? Con confianza en sí mismo. Al Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dijo Jehová? Yo soy. ¿Qué me dice? Tiene que decirlo. No, yo soy. Y Babilonia aplicó ese concepto en sí mismo. Fuera de mí no hay nadie. Yo soy. Insolentes en su vida. Según el verso 9, la decadencia no vendría lentamente, sino que sería repentina e inesperada. Y esto se cumplió con Ciro y Darío. Nada de lo que eran les sirvió para aplacar lo que Dios había determinado para ellos. El aislamiento o el apartarme de todos trae a mi vida dolor y soledad. El creer que nada me pasará, el creer que yo estoy bien y todos los demás están mal, va a traer a mi vida dolor y soledad como consecuencia, ¿cierto? Por esa confianza en sí mismo, por esa falsa seguridad. El creer que nadie me ve y olvidar que hay un Dios que todo lo ve,
¿cierto? Ser insolente en eso. Y Dios no tiene apuro en su disciplina. Para Él un día son como 1000 años, ¿cierto? Me van a traer tristes consecuencias. Esa confianza en ti mismo es un engaño de Satanás. Tienes que abrir los ojos a lo que Dios te está mostrando. No es bueno que estés solo. No es bueno que estés solo. No eres más espiritual. Y fuera de ti hay muchos otros más. Tú no eres la última chupada del mate, ¿cierto? Como se dice. Por el contrario, a cada vez que te aíslas, te estás aislando de Dios y pierdes tu nivel de espiritualidad. Pasas a ser aún peor del que has criticado, del que te has aislado. Lo otro que produce la seguridad carnal, lo podemos ver en Abdías 3. Bueno, Juan Rodrigo, Abdías 3. Oseas, Joel, Amós, Abdías. Abdías 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras y en las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Amén. ¿Qué pasó ahí? La confianza en sí mismo, en ese pueblo. La confianza en ti mismo crea una soberbia tan grande que se transforma en la peor consejera de nuestra vida, ya que ninguno de sus consejos son ciertos y sabios. Porque ¿quién se está aconsejando? Usted mismo. ¿Usted es Dios? No. ¿Usted es la palabra? No. Usted es usted. Proverbios 18:12 dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón, y antes de la honra es el abatimiento. Esa soberbia, hermano, te hará caer tan fuerte y tal vez no podrás pararte nuevamente. La supuesta seguridad física de los de Edom hizo que los edomitas fueran arrogantes, provocando así su caída. Eclesiastés 4:10 lo leímos anteriormente. Dice, porque si cayere el uno, y acá podemos hablar directamente del aislamiento físico. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Lo terrible de esta actitud es esto precisamente: quedas solo. Quedas solo. Mira, hermano Jorge, tírate, cállate por favor. No, estoy bromeando. No hay tiempo. Pero, ¿estás caído, hermano Jorge? Y caída fuerte, ¿cierto? Dolorosa, no estamos hablando de una caída fuerte. Y has necesitado ayuda, esa caída fuerte que necesitas ayuda. ¿Te ha gustado ser ayudado para levantarte? O no sé, yo solo me levanto, ¿y qué? A veces sí, a veces nos levantamos, porque no queremos ser humillados, por la vergüenza. Pero cuando nos caemos fuerte y cuando nos duele de verdad, ¿cómo nos gusta que alguien nos ayude, ¿cierto? Que nos ponga la mano ahí, apóyate en mí, ¿cierto? Más cuando somos más avanzando en los años. Cuando unos chicos se caen, ¡pum!, y se para el tiro como resorte. Pero ya con los años, uno ya no es resorte, ya está medio fundido el resorte. ¿Qué es lo que le pasa a los resortes cuando pierden se vencen? Está medio vencido el resorte. Ahí sí que está vencido el resorte ya. Entonces lo terrible, hermano, es que quedamos solos. Y acá dice, ¿quién te va a ayudar a levantarte? Sigue así, joven, sigue así, hermana, sigue así, hermano, sigue así. Bueno, cuando te caigas, no hay nadie que te pueda ayudar. Porque tú lo decidiste. Te alejaste por tu soberbia y tu espíritu arrogante. Alejaste a todos los posibles amigos que te podían ayudar. Dijimos que cuando uno se cae, ¿qué pasa en uno? ¿Qué produce eso cuando uno se cae, hermano Cristian? Usted lo dijo. Vergüenza, ¿cierto? Quiere que se rían de uno. En uno produce vergüenza, en el otro produce risa, ¿cierto?
Y no digan que no, si todos se ríen cuando uno se cae. ¿Ah? ¿Ah? Humillación, ¿cierto? Uno se siente medio humillado y se levanta. No, si no dolió tanto, y después se va cogiendo. No, si no, está bien, fue un reunión nomás. Después en la casa, ¡oh! Pero acá espiritualmente te está diciendo que vas a ser humillado. Humillado por tu actitud carnal. No te vas a poder levantar. Y si uno se levanta para que no ser humillado, imagínese no poder levantarse. La humillación va a estar en toda su expresión. Cristo dijo que el publicano descendió justificado. Pero el fariseo soberbio, queriendo menospreciar al publicano, ¿cómo descendió? Humillado. Humillado. Busquemos la madurez espiritual en nuestras vidas para poder soportarnos con paciencia unos a otros. Y para que ese soportar signifique apoyarnos. Somos un cuerpo, hermanos. Somos una familia, como hemos aprendido. Yo no creo que usted sea un padre que su hijo se equivoca y lo deja solo. Yo creo que usted en su familia, si su hijo se equivoca, lo ayuda a levantarse, lo ayuda a entender cómo hacer las cosas bien. Lo mismo pasa en su iglesia. Si nos equivocamos tenemos que ayudarnos, no aislarnos, no marcarlo y tacharlo a ese. No, la oveja negra de la iglesia, no es así. No es así. Las ovejas negras son los pecadores sin Dios. Esos pueden ser las ovejas negras, son lobos. Pero nosotros somos ovejas de Dios. Y merecemos el cuidado como ovejas de Dios. Entonces, Efesios 4, vamos a terminar ya. Vamos a leer Efesios 4. Miren lo que nos manda el Señor. Efesios 4, verso 1 al 4. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ya es tiempo que andemos dignamente. Hermana Carmen, hermana Natalia. Dignamente. Con la vocación con que fuimos llamados. Dignamente tienes que estar, hermano. En otras palabras, buen chileno, ya córtala. De ser tan infantil, tan inmaduro, tan separatista o clasista. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Para menospreciar al otro. O tú para juzgar al otro. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La iglesia, los miembros de la iglesia deben procurar el bienestar físico de todos sus hermanos, de todos sus componentes. Es decir, debemos procurar estar bien, manteniendo la unidad física que me llevará a una buena unidad espiritual. Nuestro carácter, nuestras actitudes deben ser propias de un hijo de Dios. Propias de un hijo de Dios. Tenga cuidado con querer aislar a alguien, o usted querer creerse espiritual y aislarse de alguien, porque va a estar en contra del plan divino, del plan que Él tiene, del plan de Dios, y por el cual usted fue llamado. Va a estar en contra de el sacrificio de Cristo, quien estableció la iglesia para mantenerla firme y unida, no para hacer una iglesia dividida. De todo eso está en contra cuando usted piensa mal y actúa mal con alguien. Así que no es tan simple tener un encontrón con alguien o tener una diferencia con alguien. No es tan simple. Y ya sabe lo que la disciplina bíblica enseña de cómo tratar el tema. Pero aquí, como una vez preguntó mi hermano Daniel, y si mi hermano no entiende, hay que sufrir el agravio. No va a sufrir el agravio. ¿Qué va a hacer usted? Se va a ir por su lado y el otro por su lado. Y eso no es sano. Eso no es correcto. El aislamiento físico no es correcto. Próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver el aislamiento emocional. Y me ha sacado cana porque es bien bueno y Dios me ha hablado harto con esto, así que espero que también lo podamos disfrutar la próxima semana. Es bien bueno. Bien, vamos a orar al Señor, nos ponemos de pie, damos gracias al Señor por su palabra, por su exhortación y a trabajar en la unidad.